Gente, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. La hora que sé que ustedes estén viendo este video, y como pueden notar, pues hoy ya tenemos a Sonic Goku versión Toyotaro de AliExpress. Tenemos aquí parte del efecto Kamehameha que viene con la figura. Y para ver completamente el contenido, pues ahí está. Tenemos dos cabezas, tres caritas y tres pares de manos, además de la otra parte del efecto. Esto es, amigos míos, lo que van a obtener con este Goku. Y si quieren una comparación, pues aquí está la versión original anterior. No es la versión Toyotaro, pero pues ahí pueden darse cuenta de que el color metálico de la cabeza pues está mucho más bonito. También ya sabemos que está un poco más largo. Esta figura viene de parte de los mismos amigos que hicieron la figura anterior. Se nota por la concepción del modelo. Las articulaciones son las mismas. Están bien hechas. En esta ocasión no hay variación de color entre el pecho y los brazos. Eso se agradece. Aunque sí tiene algunos fallos, amigos míos, ya los estaremos checando. Pero por lo pronto ahí están las comparaciones. Vean. Creo que nuevamente el molde de los brazos es un poquito más pequeño, como con la versión anterior, no sé, se ve un poquito más delgado. Pero bueno, ya es percepción mía, no sé ustedes cómo lo vean. Ahí está, en cuanto a los pies, vean, las articulaciones, los colores están un poquito diferentes. Se ve más delgado, eso sí. Y para ver sus articulaciones, vamos a notar que Goku nos ofrece movimiento rotatorio 360. También puede ir un poquito hacia arriba y hacia abajo. Vemos que tiene el clásico joint, que le permite el movimiento, solamente que en esta ocasión no sé por qué las caras quedan un poco más abajo y si pueden notar pues el cuello está impidiendo el movimiento, incluso se mueve el cuello al momento de querer mover la cabeza. Es un problema que va a tener. Movimientos angulados sí hay, y pues el cuello se mueve hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados también. Ahí tienen el abatimiento de los brazos. En esta ocasión pues sí vemos que tiene un poquito más de ángulo de 90 grados. Ahí está. También puede moverse arriba abajo con la articulación. Afortunadamente no hay articulaciones pegadas en esta ocasión. Vean, todo se está moviendo muy bien. La articulación del bíceps, la doble unión en el codo, la rotación de la mano y la bisagra en la muñeca también están presentes. En el pecho sí está segmentado, pero pasa lo mismo que con todas las figuras que últimamente están saliendo. Es un molde sólido. Ahí pueden ver que pues también es un poco difícil quitarlo. Incluso va a estar limitado en el abdomen, algo para moverse hacia enfrente. Y pues pasa lo mismo que con el Goku Super Saiyan legendario, ¿se acuerdan? Afortunadamente sí hay movimientos oblicuos. Tenemos movimiento de cintura o de rotación. La pierna nos puede dar este rango de movimiento hacia enfrente. Obviamente pues va a estar un poquito difícil, aquí el molde impide, y el pecho tampoco puede ir muy hacia el frente. Tenemos la rotación de muslo, el split está totalmente amplio, ahí pueden verlo. La doble unión en las rodillas también está como siempre. Y para el empeine pues tenemos la articulación de doble bola. Ahí la pueden ver, que nos permite hacer movimientos angulares, nos permite la rotación y tenemos movimiento en la punta del pie. Para ver sus accesorios pues tenemos el par de puños cerrados que vienen de manera tradicional con estas figuras. Chéquense también el detalle del rostro, creo que se está viendo pues bien. Sí tiene algún desfase en cuanto al acomodo de los ojos, pero mal no se ve, amigos míos. Creo que cumple de manera correcta. Tenemos estas manos para pose de combate estilo tortuga del maestro Roshi. Y chéquense el segundo de los rostros. Un rostro enojado con una mirada hacia un costado. Creo que se ve feroz, se ve muy bonito. Aún así los delineados creo que me parece están desfasados de su lugar. Ya me dirán ustedes cómo los ven. Tenemos también este par de manos extendidas para las poses de ráfaga de ki. Y noten el tercero de los rostros, un rostro enojado con los dientes rechinantes. Hasta el momento creo que estos están cumpliendo bastante bien para representar a Goku. No se ven mal, tampoco desproporcionados, tal vez haya alguno que otro desfase, pero amigos, está cumpliendo correctamente para lo que vemos. Y antes de continuar con el último par de manos, pues aquí tienen el rostro serio, calmado. Un rostro meditando de Goku. No se ve mal, aunque ahí no sé si alcancen ustedes a notar que pues la cara se ve un poco más grande que las otras. Por eso se nota también que tiene un poco más de frente. Obviamente que también tenemos las manos Kamehameha y pues su efecto. Vean, el efecto se ve bastante bien. Creo que cumple al 100%, afortunadamente es el efecto 2.0. Y por lo que muchas personas se decantarán por esta figura, pues es este cabello con esa forma dinámica. Creo que se nota bien, aunque con la figura tiene cierto problema porque queda todavía más abajo que la cabeza anterior. Esta raspa mucho con el cuello y pues esta queda todavía más sumida dentro del pin, así que va a tener ese problemita. No se va a poder mover ni hacia arriba ni hacia abajo, no lo hace. Si lo intentan pues se levanta con todo y cuello, así que ese es un problema con estas caras que va a tener la figura. Vean el rostro, creo que el rostro irascible es perfecto. Vean los ojitos, a mí me parece que está demasiado bien. Si quieren ver, tiene un orificio muchísimo más grande que la otra figura. Pareciera más una figura hecha para un pin como el que tiene el Goku anterior. Así es como se
se estaría viendo con el cuerpo del Goku Super Saiyan legendario. Creo que aún así se ve un poco chica la cabeza. Y también así es como se estaría viendo con nuestra figura de Goku Ultra Instinto. Para aquellos que quieren hacer un custom, pues vean, aquí sí le permite un poquito más del movimiento. Aún así la cara se va a estar saliendo. Ya me dirán ustedes si les gusta, si no les gusta. Pero compatibilidad pues sí hay. La otra cabeza no queda. La otra cabeza sí que no va a estar entrando. Ahí pueden verlo. Y para verlo en su escala, aquí la tienen con figuras de Dragon Ball. Esta pieza mide de pies a cabeza 16 centímetros hasta la punta del mechón. Bien, mi gente, ya para terminar, como comentarios finales, pues esta figura está recomendada en un 80%. Viene a complementar lo que es la colección SH Figures. Si ustedes tienen a Goku Ultra Instinto original, la primera versión, pues este cabello complementa muy bien con la figura. Si tienen el que ya habíamos visto por aquí en el canal, pues también complementa su figura, así que pues pueden tener ambas figuras representadas como lo ven en este momento. Creo que están muy bien hechas, los rostros están de una calidad buena, no son excelentes pero no son malos y no se ven mal. Creo que todos están en el punto en el que puede ser muy disfrutable para posarlo en la manera que ustedes quieran. Por otro lado, el efecto Kamehameha es 2.0. A diferencia del efecto 1.0 y que a cada rato se desarma, pues ese efecto puede servir también bastante bien. Pues las articulaciones estuvieron bien, no están ni flojas, tampoco están aguadas, tampoco están atoradas, así que amigos míos, por ese lado pues también van a tener una buena figura. Por eso y más, esto es la recomendación del día de hoy a un 80%. Y les recuerdo que si les gustan mis videos, por favor apóyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. De mi parte el día de hoy es todo. Les doy muchas gracias por darse el tiempo de ver este video y nos vemos en una próxima emisión de este su canal de la Capsule. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye bye bye. Gracias.